Tutorial número 8, que va a ser la continuación del anterior, del número 7, en donde explicamos cómo dibujar dos figuras, una circunferencia y una figura plana. Las dos estaban metidas dentro de un rectángulo de 100%. En este caso, dos figuras cualesquiera que vamos a representar en todo este tipo de perspectivas. Va a ser un vídeo largo y con la ayuda del programilla 2D Pro va a ser muy fácil de realizar. Lo primero de todo que tenemos que hacer es cargar este programa de Autolibs, el 2D Projection, y lo hacemos pulsando sobre él, arrastrando sin soltar, y ahora cuando estemos en la pantalla soltamos. A partir de ahora, veis, ya tenemos una nueva orden que es 2D Pro. Vamos a explicar cómo hacerlo. Es todo el rato hacer lo mismo, es pura mecánica. Nosotros tenemos aquí dos figuras. Esta figura pues que tiene estas medidas de 120 por 100 y esta otra que tiene esta medida de 120 por 109. En el primer caso, es el isométrico con coeficiente de reducción en los tres ejes de 1, va a ser muy fácil porque no vamos a tener que hacer ninguna multiplicación, porque todas las medidas van a ser reales. Pero en los otros casos tenemos que tener al lado la calculadora para ir haciendo las correspondientes operaciones matemáticas. Lo primero que vamos a hacer es dibujar en el plano XZ esta figura, para lo cual con polilínea, siempre con polilínea, hacemos una línea que mida 120, que es lo que mide la base, de altura 100, hacia allá 120 y C de cerrar. Este rectángulo y este de aquí son homólogos. Este mide 120 por 100 y este también 120 por 100, pero puesto sobre los ejes X y Z. Ahora con la orden 2D Pro, y esto es lo que vamos a hacer todo el rato, marcamos la figura, Enter, marcamos el rectángulo que la abarca y marcamos este otro. Y ya tenemos hecha en un instante la figura en el plano XZ. Fijaros que aquí solamente, de todas las medidas que hay, solamente he tenido que tomar dos. Esta y esta, 120 y 100. Vamos a hacer ahora en el plano IZ esta otra figura. Esta figura mide 120 por 109. Pues hacemos con polilínea un rectángulo que mida 120 sobre el eje Y, 109 sobre el Z, 120 hacia allá y C de cerrar. Este rectángulo y este otro son homólogos. 2D Pro. Marcamos la figura, como no está unida, ¿veis? Tendríamos que marcar de arriba abajo, de izquierda a derecha, y así engloba toda la figura. Enter. Marcamos el rectángulo y ya tenemos ahí en un instante la figura hecha en ese plano. Vale. Vamos ahora a irnos aquí debajo, a esta otra isométrica, en donde aplicaremos el coeficiente de reducción en los tres ejes de 0,816. Por lo tanto, las medidas de largo y ancho las tenemos que multiplicar por 0,816. Empezamos. Dibujamos en el plano ZX esta figura de aquí. Por lo tanto, tendremos que multiplicar 120 por 0,816, eso es 97,62. Pues con polilínea hacemos una línea que mida eso, 97,92. De altura tiene 100, pues 100 por 0,816 es 81,6. Hacia allá vamos en esa dirección y cerramos. Ahora cogemos 2D Pro, fijaros que es todo el rato lo mismo, marcamos la pieza, Enter, el rectángulo que la contiene y el otro rectángulo. Ya lo tenemos. En este caso tendremos que hacer dos multiplicaciones, la de 120 por el coeficiente y 109 por el coeficiente. Bueno, con polilínea hacemos una línea que mida 120 sobre el eje Y. 120 por 0,816 es 97,92, igual que antes. Subimos hacia arriba, en lugar de 109, 109 por 0,816, eso es 88,94. Venimos hasta aquí y cerramos. 2D Pro, marcamos toda la figura blanca, Enter, marcamos el rectángulo verde, ya lo tenemos hecho. Si quisiéramos hacerla en el plano XY, pues lo haríamos de igual manera. En el plano XY haríamos una polilínea
sobre este eje de aquí mediríamos 120 por 0,816, eso es 97,92. A partir de aquí mediríamos la altura 109 por 0,816, es 88,94. Vendríamos hacia aquí y cerrar. 2D Pro, marcamos la figura, marcamos el cuadrado y marcamos el cuadrado. Y ahí lo tenemos. Si quisiéramos, como ya hemos explicado otras veces, que esta figura en vez de estar en esta posición estuviera en esta otra, pues esto lo giraríamos 90 grados. En la perspectiva dimétrica, el primer caso que vamos a hacer es este, con estos ángulos y con estos coeficientes de reducción. Aquí hay dos iguales, por lo tanto, en el Z y en el X será el mismo. Vamos a empezar por esta figura, vamos a colocarla en el plano ZX. Entonces, la medida de X es 120, pues multiplicaremos 120 por este coeficiente de reducción. Eso nos da 105,96. Hacia arriba sería una altura de 100, por lo tanto, 100 por 0,883 es 88,3. Vendríamos hacia aquí, tenemos que trazar una paralela a esta, cogemos el símbolo de paralelismo, que salgan las dos rayitas, y ahora ya tenemos ahí esa medida. C de cerrar y 2D Pro. Marcamos la pieza, Enter, el rectángulo y el rectángulo. Vamos a hacer esta otra en el plano IZ. Vamos con la segunda figura. Vamos a dibujar ahora en la cara del plano IZ esta figura de aquí, que mide 120 en esta dirección, 120 por el coeficiente de reducción del eje Y es 0,662, eso nos da 79,44. 79,44. La altura es de 109, pues 109 por 0,883, eso nos da 96,24. Hacia la derecha tenemos que ir en la dirección del eje Y, cogemos para trazar paralela, tenemos que ir 79,44. Y ahora ya la C de cerrar. Y ya tenemos ahí hecha esa polilínea. Bueno, pues ahora con 2D Pro marcamos la figura de esta manera, Enter, marcamos el rectángulo y marcamos el rectángulo. Y ya nos aparece ahí la figura. Vamos con esta perspectiva dimétrica que se llama vertical, con estas características, estos ángulos y estos coeficientes de reducción. Vamos a empezar por esta figura, vamos a hacerla en el plano ZX. Lo mismo, tenemos que dibujar aquí, afectado el eje X por coeficiente de reducción 0,960, 120. Pues polilínea, aquí. Como este eje no obedece a ninguna dirección de múltiplo de 30 de 45, lo dejamos que esté sobre el punto final y multiplicamos 120 por 0,960. Eso nos da 115,2. Ya lo tenemos ahí. Ahora subimos hacia arriba y la altura es de 100, 100 por 0,96. Eso nos da pues 96. Ahora tenemos que trazar la paralela al eje X, buscamos la dirección de paralelismo y tiene que ser 120 por 0,960, es decir, igual que antes, 115,2. Y ahora ya cerramos, C de cerrar. 2D Pro, marcamos la figura, Enter, marcamos el cuadrado, marcamos su cuadrado homólogo. Ahí la tenemos. Fijaros que nos la ha dibujado en el sentido contrario. Yo la quería hacia esta parte de aquí, la querría ahí, me la ha hecho al revés. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a darle marcha atrás. Esto suele pasar cuando, ya lo explicamos, el ángulo entre la horizontal y el eje X es mayor de 45. Entonces lo que vamos a hacer es el siguiente truco. Esto lo vamos a girar 90 grados. Respecto a este punto, 90 grados. ¿Vale? Bien. 2D Pro, marcamos la figura, Enter, el cuadrado y el cuadrado. Y ahora ya nos lo ha hecho bien, ¿vale? Este es un pequeño truco a tener en cuenta.
Nos suele pasar cuando, ya digo, el ángulo entre la horizontal y el eje X es mayor de 45. Lo giramos y de esa manera ya nos queda bien. Vamos ahora a hacer esta otra. Polilínea, y hacemos una línea que sobre el eje Y mida 120. 120 por el coeficiente de reducción, que es 0,768. Eso nos da 92,16. Ahora tenemos que subir hacia arriba. La altura es de 109 por el coeficiente Z. El coeficiente Z es 0,960. Y eso nos da 104,64. Ahora tenemos que ir en la dirección del eje Y, por lo tanto, paralela al eje Y. Ya estamos. Esa es la dirección que tiene que llegar hasta ahí. Es decir, 92,16. Y ahora la C de cerrar y ya lo tenemos hecho. 2 de pro. Marcamos la figura. Enter, marcamos el cuadrado que la engloba, marcamos la figura, Enter, el cuadrado que la engloba y este cuadrado. Vamos ahora a dibujar esta primera perspectiva trimétrica con estos ángulos que tenemos aquí y con estos coeficientes de reducción. Vamos a dibujar esta figura en el plano XZ y vamos a dibujar una línea que mida con polilínea. Desde aquí dejamos el cursor al final del eje X para asegurarnos de que va en esa dirección, 120 por 0,872, que eso es 104,64. Subimos hacia arriba, la altura es 100, pues 100 por el coeficiente de reducción de Z, que es 0,996, es 99,6. Veremos en esta dirección. Trazamos la paralela, nos sale la línea puntos, lo mismo que antes, 120 por 0,872, 104,64. Y C de cerrar. 2 de pro, marcamos la figura, Enter, marcamos el rectángulo y su rectángulo correspondiente. Y ahí la tenemos hecha. Vamos a hacer ahora esta otra pieza en el plano ZY. Con polilínea empezamos marcando sobre el eje Y la distancia de 120. Por 120 por el coeficiente de reducción del eje Y, que es 0,498, nos da 59,76. Subimos hacia arriba, el eje Z tiene un coeficiente de 0,996 por 109, eso nos da 108,56. Trazamos la paralela al eje Y. Esa paralela que tiene que ser 120 por 0,498, igual que antes, 59,76. Y C de cerrar. 2 de pro. Marcamos la pieza. Enter. Marcamos el rectángulo y su homólogo. Ahí la tenemos. Vamos con otra trimétrica, esta de aquí, con estos ángulos y con sus coeficientes de reducción correspondientes. Vamos a dibujar esta pieza en este lado, daría igual hacerla en el otro. Con polilínea dibujamos sobre el eje X, dejamos el ratón ahí, 120 por el coeficiente de reducción de X, que es 0,985. Eso nos da 112,2. 109 por el coeficiente de Z, que es 0,990. Eso nos da 107,91. Venimos en la dirección del eje X, trazando la paralela. Ahora 120 por 0,985, que eso nos da 112,2. Ya está. Y la C de cerrar. De nuevo 2 de pro. Marcamos la pieza. Enter, marcamos el rectángulo y su homólogo. Ya la tenemos. Vamos con la otra en el plano IZ. Desde aquí, en esta dirección, la anchura, que es 120. 120 por el coeficiente de reducción del eje Y, que es 0,493, nos da 59,16. A continuación, hacia arriba,
serían 109 por el coeficiente de z, que es 0,990. Eso nos da 107,91. Vamos ahora a trazar la paralela al eje Y. Esa es la dirección. Y sobre el eje Y hemos quedado que era 59,16. C de cerrar. 2 de pro. Marcamos la figura. Enter. Marcamos el cuadrado y el cuadrado. Y ahí lo tenemos. Vamos ahora con la perspectiva caballera. Tenemos estos dos casos, este es el más frecuente, pues vamos allá. Ahora no tiene mucho sentido trabajar en el eje ZX, porque nos saldría lo mismo que tenemos aquí, así que vamos a dibujar en el plano IZ o en el plano XY. Vamos a hacer esta primera figura en el plano XY. Así que hacemos una línea sobre el eje X que mida 120. En el eje X no hay coeficiente de reducción. A continuación trazamos una paralela a esta, cuyo coeficiente de reducción es 0,75. Entonces, en vez de 100, será 100 por 0,75, 75. Venimos hasta aquí y cerramos. 2D Pro. Marcar la pieza. Enter. El cuadrado. Ya la tenemos. Vamos a hacer esta otra en el plano IZ. Polilínea, la medida es 120, pues 120 por 0,75, eso es 90. Levantamos hacia arriba, sobre el eje Z no hay coeficiente de reducción, por tanto será 109. Venimos hacia aquí trazando la paralela. Trazamos la paralela que tiene que medir 0,75 por esos 120, es decir, 90. Y C de cerrar. 2D Pro. Marcamos la pieza. Enter, su cuadrado y este otro. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, en el plano IZ esta misma figura. Por lo tanto, venimos desde aquí hasta aquí, será 120, pero multiplicado por 0,75. Eso nos va a dar 90. Hacia arriba no tenemos coeficiente de reducción, por lo tanto será 109. Buscamos la paralela al eje Y, es esta. Y esto será 90. Y C de cerrar. 2D Pro. Marcamos la pieza. Enter. Marcamos el recuadro. Marcamos el recuadro. Ahí la tenemos. Fijaros que nos la ha hecho en sentido contrario. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es esta girarla 90 grados, igual que hemos hecho antes. Y esta la giramos 90 grados. La ponemos así. 2D Pro. Marcamos la figura. Enter, Enter. Y ahora ya la tenemos bien. Vamos a retirar estas dos para que ahora no nos estorben. Vamos a correrlas hacia aquí. Y vamos a dibujar en el plano XY esta figura. Vamos a dibujar una polilínea sobre el eje X que mida 120. Ahí no se aplica coeficiente de reducción. Una paralela al eje Y que tiene que medir 109 por 0,75, es decir, 81,75. Trazamos la paralela hacia aquí y cerramos. Bien, ahora 2D Pro. Marcamos la pieza, Enter, marcamos el cuadrado, marcamos el cuadrado. Y ahí la tenemos. Como hemos hecho antes, si quisiéramos que estuviera en la otra dirección, pues cogeríamos esto y lo giraríamos 90 grados. Vamos con el último caso de todos, la perspectiva militar, con estos datos que tenemos aquí. Estos ángulos, este siempre es de 90, y estos coeficientes de reducción en el eje X y en el eje Y 1 y en el eje Z un poquito más pequeño 0,7. Vamos a dibujar en el plano XZ esta figura y lo hacemos de la siguiente manera. Polilínea, hacemos una línea sobre el eje X que mida 120. 120 directamente porque no hay coeficiente de reducción. Subimos hacia arriba, la altura que es 100, 100 por 0,7 será 70.
trazamos una paralela al eje X, la buscamos para trazar la paralela y esta es de 120 y C de cerrar. 2D Pro, marcamos la pieza, Enter, el rectángulo y el rectángulo. Y fijaros que nos lo ha hecho mal, nos lo ha hecho con esta parte en este lado. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho, cuando el ángulo es mayor de 45, el de la horizontal con este, nos lo hace al revés. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Girar esta 90 grados. Cogemos esta figura y la giramos 90 grados. La ponemos así, repetimos 2D Pro, pieza, Enter, rectángulo y rectángulo. Y ahora ya nos la ha hecho como queríamos. Vamos ahora a hacer la otra. La otra, hacemos una polilínea sobre el eje X que mida 120 con medida real. Subimos hacia arriba 0,70 por 109. Eso nos da 76,3. Venimos hacia aquí trazando una paralela que mida 120, C de cerrar. 2D Pro, marcamos la pieza, Enter, el cuadrado que la contiene y el cuadrado de destino. Y ya lo tenemos hecho. En el plano XY, como forma 90 grados, dibujaríamos lo que fuera en verdadera magnitud. Vamos a la otra perspectiva militar que tenemos aquí. Vamos a esta otra perspectiva militar en donde tenemos también coeficientes en X y en Y 1, en el eje Z 0,7 y estos ángulos que suelen ser otros de los frecuentes. 90 siempre entre X e Y, aquí 150, aquí 120. Puede ser al revés también, 150 y aquí 120. Bien, como siempre, polilínea sobre el eje X 120. Hacia arriba sería 100 por 0,70, es decir, 70, paralela al eje X, 120, y C de cerrar. 2D Pro, pieza, Enter, rectángulo, rectángulo. Nos lo he vuelto a hacer mal, igual que antes. ¿Por qué? Insisto, cuando el ángulo entre la horizontal y el eje X o el eje Y es mayor de 45, me la hace al revés. Bueno, pues no hay ningún problema. Giramos esta 90 grados, igual que hemos hecho antes. Pieza, Enter, rectángulo, rectángulo. Ahora ya nos la ha hecho de esa manera. Vamos ahora a hacer esta otra. Polilínea, 120 sobre el eje Y. Altura 109 por 0,7, que son 76,3. 76,3. Venimos hacia allá 120, trazando la paralela. C de cerrar. Nos va a salir bastante deformada, como veis. Marcamos la figura, el rectángulo y el rectángulo. Y ahí la tenemos. Fijaros que de esta forma tan sencilla, con la ayuda de ese programilla de 2D Pro, podemos hacer cualquiera de estas figuras en un instante. Evidentemente, aquí hemos tardado mucho, este tutorial dura mucho porque hemos hecho un montón de figuras en un montón de perspectivas, pero bueno, la verdad es que esto nos sirve para hacer cualquier tipo de figura plana en la perspectiva. Ahora en el siguiente tutorial, muy interesante, vamos a ver cómo, teniendo una figura volumétrica, primero cómo hallar sus tres vistas, alzado, planta y perfil, cómo colocarlas en los planos, en los tres planos, y cómo obtener el volumen simulado en cualquiera de las perspectivas. Eso será para el próximo tutorial.